Saludos, amados hermanos, que el amor del Padre, la paz del Hijo y el fuego del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Moisés Ríos Pérez y quiero compartir con ustedes un tema que en el año de las misiones cuaresmales 2020, en nuestra parroquia, en mi parroquia, la parroquia San Sebastián Mártir de Puerto Rico, del pueblo de San Sebastián, estábamos compartiendo unas enseñanzas, unas reflexiones en este tiempo cuaresmal que lamentablemente fueron interrumpidas por el COVID-19. Y en eso nos fuimos, ¿verdad?, a la cuarentena que nos pedía el gobierno y la iglesia, y se vieron interrumpidas estas hermosas noches de reflexión y de misiones cuaresmales, misiones 2020. Dentro de los temas que se estaban tocando, quiero compartir uno de ellos, que es el tercer tema, salvación y salvador. Y voy a estar trabajando con el documento que la parroquia nos proveyó. El Dios de Israel es el creador de todo lo existente. Ha creado el hombre para establecer con él una relación de estrecha amistad. Tras el primer pecado, Dios sale al encuentro de la primera pareja, permitiéndoles un Salvador. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. El demonio, esa lectura se encuentra en Génesis 3:16. El demonio no se había salido con la suya, pues el hombre sería redimido. Sin embargo, el pecado original dejaría una profunda herida en el hombre, y no todo sería igual que al inicio de la creación. Las consecuencias de esta herida es la concupiscencia. En otras palabras, la inclinación al pecado. En el transcurso del Antiguo Testamento vemos la historia del pueblo de Israel que, a pesar de ver grandes prodigios que Dios tenía para con ellos como pueblo suyo, continuamente le daban la espalda ante los ídolos. No será hasta la encarnación del Verbo cuando el hombre pueda alcanzar por la gracia de Dios la redención, liberación y sanación de esta herida. Quiero enfatizar en la palabra herida. La naturaleza herida, ¿qué significa? A causa del pecado de nuestros primeros padres, la naturaleza humana está herida, no corrompida, como afirmaba Lutero y Calvino, principales promotores, ¿verdad?, como todos sabemos, de la Reforma Protestante. Ahora bien, corrupción y herida no son sinónimos. Cuando decimos que algo está corrupto, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que está dañado, perverso, torcido. En cambio, decir que algo está herido significa dañado por una lesión. Por tanto, no es que la naturaleza humana en sí está dañada, sino que algo la dañó. Ese algo fue el pecado original. Si la herida, la concupiscencia que nos causó el pecado original es atendida por medio de la gracia de Cristo, ¿puede sanarse el hombre?
y el hombre puede alcanzar el cielo si no puede corromper la naturaleza por completo y llevarla a la condenación. Nuestra herida puede ser sanada, pero si no permitimos a Dios que nos sane, pues entonces esa herida se puede convertir en una corrupción, y eso sí nos puede llevar a ser condenados. ¿Qué hirió el pecado original en nuestra naturaleza? Antes que todo, el pecado se le llama pecado original porque es el pecado del origen, ¿verdad? De cómo el primer pecado. Nos dice el apóstol San Pablo: no entendiendo mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. No hago lo bueno que deseo, sino que obro lo malo que no deseo. Y si lo que no deseo es precisamente lo que hago, no soy yo el que lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. En este texto, San Pablo se está refiriendo con evidente dolor a cómo la concupiscencia, producto del pecado original, afecta nuestra naturaleza. Yo quiero ser enfático en esa parte que acabo de compartir con ustedes. San Pablo está escribiendo con evidente dolor, con un sentido, por decir así, de impotencia. Quiero hacer el bien, no lo puedo hacer. Más lo que no quiero hacer, que es el mal, eso hago. Es un debate interior. Santo Tomás de Aquino, que fue una de las mentes teológicas más privilegiadas, enumera las 4 heridas que causó el pecado de nuestros primeros padres y que ayuda a entender esta contradicción que San Pablo expone en su carta a los romanos. Lo voy a leer detenidamente para que podamos procesar estos puntos que Santo Tomás de Aquino, estos 4 puntos que Santo Tomás de Aquino nos comparte. Primero, ignorancia. La razón no está ordenada a lo verdadero. Se dificulta el juicio de lo que es verdad. Segundo, malicia. La razón no está ordenada al bien. Se dificulta el discernimiento del bien. Tercero, debilidad. La razón no está ordenada a la fortaleza. Aumenta la dificultad de realizar el bien. Y la cuarta, concupiscencia, inclinación al pecado. Diría el catecismo, o dice el catecismo católico en el numeral 1849, faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. El catecismo católico reitera el razonamiento de Santo Tomás de Aquino. La naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 405. En resumen, la naturaleza humana
está herida a causa del pecado original. Pero esto no le impide realizar buenas obras. Sin embargo, no puede seguir en todo por sus propias fuerzas el dictamen de la ley natural. Necesita ayuda, redención y liberación. De acuerdo a cómo vamos, ¿verdad? Meditando, es bueno que también vayamos en nuestro ser, en nuestro corazón, a hacernos un examen de conciencia. Continúa San Pablo: desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Carta a los Romanos 7:24. Cuando la iglesia afirma que el hombre está herido por el pecado, atestigua que no está perdido, sino que alguien le puede curar. Cuando usted se hiere la mano, usted recibe una herida en la mano, se cortó, se estaba cocinando, de momento se produjo una cortadura. Ese dedo, esta mano no está corrompida, está herida. Hay que ir donde un médico y el médico nos va a curar la mano. Sin embargo, a veces el cuerpo humano tiene condiciones médicas que lleva las extremidades, como una pierna, una mano o un pie, a corromperse de tal manera que el médico tenga que determinar el amputar esa extremidad, porque esa extremidad no está herida, está corrompida. Esa es la diferencia entre tener una naturaleza herida a tener una naturaleza corrompida. Lo que está herido tiene salvación, lo que está corrompido no. Entonces, pensar que el pecado nos ha corrompido es echar por la borda la salvación que Cristo nos trajo, porque Cristo es nuestro médico. Jesús es el médico. Él es la salvación. Entonces, si yo me abrazo a que estoy corrompido, que mi cuerpo no sirve, que yo no sirvo, no, yo sirvo, yo soy criatura de Dios, yo soy creación hermosa y maravillosa de Dios. Dios me ama. Por lo tanto, yo no estoy corrompido, he sido herido. Y este herido, que se llama Moisés Ríos Pérez, necesita a un médico, que es Jesús en la cruz, la salvación del mundo. Se dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 18 en adelante, que Jesús estaba sentado en la sinagoga y de momento le tomaron uno de los rollos, se lo pasaron, él lo abrió, lo leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de la gracia. Cerró, palabra de Dios, cerró el rollo, dice la palabra, continúa la palabra diciendo, y dice la palabra que todos quedaron atónitos, mirándolo, sorprendidos. Y Jesús de momento dijo: esa palabra se cumple hoy. Inmediatamente intentaron quitarle la vida a Jesús. Intentaron matarlo. Muchas personas no entienden
el por qué querían matar a Jesús, y lo único que él hizo fue leer el rollo que es del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, profeta Isaías, y lo único que predicó, su única homilía, su única exégesis, sus únicas palabras fue: esto se cumple hoy. Para entender eso, para entender el por qué querían matar a Jesús, tenemos que entender, comprender que lo que pasaba era que existe en el pueblo judío un mandato de Dios llamado el jubileo. Cuando los hebreos llegaron a la tierra prometida, en un momento dado, Dios le pide a ellos un año jubilar. El año jubilar era el siguiente: cada 6 años trabajarán la tierra. En el año séptimo, ese año no van a trabajar la tierra, la van a dejar descansar por un año, y dejarán que cualquier persona que pase por esa finca, ese terreno, cualquiera que desee participar de los frutos que produce esa tierra, tienen que dejar que entre y coma de gratis, no le podrán cobrar. En ese año jubilar, número 7, tienen que perdonar a sus deudores. En otras palabras, si usted había tomado, si alguien le había tomado prestado a usted y por 6 años nunca logró pagarle porque estaba en dificultades económicas, este año era el año para que entonces tú decirle: mira, ¿sabes qué? No me debes nada. Ya está, no me tienes que pagar nada. Así que Dios estableció el jubileo cada 7 años. 6 años trabajará, 7º año es el año jubilar. Pero el pueblo hebreo hicieron caso omiso, tristemente hicieron caso omiso a este deseo de Dios de que existiera este año jubilar. Más tarde, viendo la dureza de corazón de este pueblo, Dios nuevamente establece el año jubilar, pero en vez de hacerlo cada 7 años, ahora iban a multiplicar 7 por 7, y cada 49 años, el año número 50 era el año jubilar. Se supone que el año número 50, ese año fuera el año del perdón, de la misericordia en el pueblo de Israel, como señal del amor y la misericordia que Dios siempre le ha tenido a ese pueblo. Se supone que ese año no se trabajaran los terrenos, no se trabajaran la finca, que todo el que quisiera entrar a la finca pudiera entrar, participar de los frutos, que todo el que tuviera deuda se les perdonara, que fuera un año de alegría, de fiesta, un año jubilar. El pueblo de Israel nunca celebraron el año jubilar, ni cuando eran 7 años, mucho menos cuando eran 49 años, el 50, el año jubilar. Llega Jesús, y Jesús habla, comienza prácticamente su ministerio, de acuerdo al Evangelio según San Lucas, comienza estableciendo que Él ha venido a establecer permanentemente, ya no es cada 7 años, ya no es cada 49 años el año número 50, no, la presencia de Jesús indica, establece que Él ha dado comienzo, que el Dios Padre en la persona de Jesús, con la acción del Espíritu Santo, ha dado comienzo al año jubilar mesiánico. Ya no hay que esperar 7 años, ya no hay que esperar 49. La misericordia de Dios y su jubileo
Desde que Jesús llegó, lo abrió de forma permanente. Ese es el escándalo. Por eso fue que los hebreos, los judíos se escandalizaron. No lo podían creer. ¿Quién se cree este? ¿Cómo se atreve este? El Espíritu de Yahvé está sobre mí, porque Él me ha ungido. Jesús es el ungido. Cristo no es el apellido de Jesús. A veces lo decimos tan corrido que pensamos que es como decir Moisés Ríos Pérez. No, es Jesús. Cristo en griego, ungido. Jesús, Mesías, Mesías, en hebreo Mesías, ungido. Mesías y Cristo son sinónimos. Si usted le va a decir a Jesús, Cristo, no diga Mesías porque se queda igual. Jesús el ungido, Jesucristo. Entonces Cristo significa ungido, es el enviado del Padre para rescatar a su creación y brindarle la ayuda necesaria para que pueda elevar su frágil y herida naturaleza humana, y que así consiga responder fielmente al llamado a la santidad, vocación universal del cristiano. Esta misión significa que es salvífica y redentora de Cristo, es ampliamente atestiguada por las Sagradas Escrituras. El Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Este es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos por el perdón de los pecados. Primera la carta a Timoteo 2, del 3 al 4. Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Gálatas 4, del 4 al 5. Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Palabra de Dios para todas. La lectura que acabo de leer ahora. Cristo no es solo el Salvador. Cristo también es la salvación. Cristo es el médico, a la misma vez es la medicina. Humanamente, quizás un poco difícil de digerir, pero entiendan, mi hermano, sígame, mi hermano, mi hermana que me está viendo por medio de este video. Jesús es el médico, pero a la misma vez es la medicina. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero a la misma vez es el sacerdote que presenta ese Cordero. Él es víctima y ofrenda, pero a la misma vez es el que ofrece su cuerpo al Padre Celestial. Él es el enviado del Padre. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, 29. Es decir, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero que Dios ofrece al hombre para su salvación. Cristo no solo es el Salvador, Él es también la salvación. Por esto, no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo, en nombre de Cristo Jesús.
Cuando nosotros decimos que hay un solo mediador, muchas veces decimos, pues yo no puedo orar a los santos para que los santos intercedan por mí, porque el único mediador es Cristo. Entendamos lo siguiente: cuando se habla de lo que es mediador, en el concepto hebreo, es que el único medio de sacrificio agradable a Dios era por medio de un sacrificio que podía ser un cordero, una tórtola. Lo cierto es que si era un cordero tenía que ser sin mancha. Ese era el medio por la cual se daba un sacrificio. El sacerdote oficiaba un sacrificio y el medio era el cordero. Jesús es el cordero. No significa que yo no pueda de momento invocar o rezarle a algún santo y que él pueda interceder por mí, porque hay un solo mediador. Un solo mediador significa que el único precio válido por mi salvación fuera de Jesús, que Él fue el medio para eso. Por esta razón, Él y solo Él puede actuar en nuestro favor, sino también en nuestro lugar. En nuestro lugar, porque Jesús muere por mí, muere por mi pecado. En Él y solo en Él es que nosotros podemos encontrar la salvación. Es decir, Él y solo en Él puede tener lugar la divinización del hombre. Cuando decimos la divinización del hombre, estamos hablando de la santidad que usted y yo estamos llamados a vivir y tener. Verdaderamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie puede salvarse si no es a través de Él. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. El punto de la partida de la fe cristiana lo constituye la iniciativa del Dios de la alianza, que crea al hombre por amor y por amor le envía un redentor. No olvidemos que el mal que ha entrado en el mundo fue por libre elección del hombre. Dios sigue siendo fiel al proyecto creador inicial, ofreciendo al hombre un Salvador. Y ese Salvador tiene nombre de hombre y se llama Jesús. Tiene nombre de hombre y se llama Jesús. Solamente en Jesús, únicamente en Jesús, es que nosotros podemos obtener esa salvación. De esta manera, nuestro ser herido es sanado, liberado por ese que tiene nombre de hombre y se llama Jesús. Jesús, aquel que, no importando el pecado de aquella mujer adúltera, en el momento en que la llevan y él se sienta o se inclina a escribir en el suelo, ¿quién de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra? Ese es Jesús. Es el mismo Jesús que entró a casa de un rico llamado Zaqueo, al que no le faltaba nada. Quizás le faltaba un poquito de estatura, ¿verdad? Pero físicamente le faltaba estatura, pero económicamente lo tenía todo. Mas sin embargo, y este relato de Zaqueo
es para mí un relato hermoso. Dice la palabra que Zaqueo se enteró de que Jesús iba a pasar por allí. Sale corriendo buscando ver por dónde podía ver a Jesús, pero por su tamaño, que era pequeño, no lograba alcanzar a verlo. Posiblemente, ¿saben qué, hermano? Posiblemente habían personas buscando ver a Jesús, tocar a Jesús, hablar con Jesús, y cuando vieron a Zaqueo, le dieron de codo. Todavía hay personas que creen en Dios que dan de codo. Posiblemente Zaqueo se vio víctima de un bullying. Así que no habiendo otra alternativa, él se fija en un árbol, sale corriendo, trepa el árbol. Y dice la palabra que Zaqueo se trepó al árbol a ver a Jesús, mas sin embargo, al Jesús pasar, es Jesús el que mira a Zaqueo. Zaqueo, baja, porque conviene que yo cene en tu casa. Ese es el Cristo de la salvación, que cuando usted y yo venimos buscando mirarlo, hace tiempo ya que Él nos viene mirando. Y esa mirada penetró en el corazón y en la mente de Zaqueo de tal manera que cambió su vida. La salvación había llegado a esa casa. La salvación que tiene nombre de hombre y se llama Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Señor, a todo el que le he robado, le voy a devolver. Imagínense la reacción de su esposa, la reacción de sus hijos, la reacción de la comunidad, aparte de que siempre murmuraron: ¿qué hace este comiendo en casa de pecadores? Pues Jesús es el médico, pero a la misma vez es la medicina. Y el mismo San Lucas en su evangelio, en el evangelio que él narra, él en un momento dado dice: no necesitan médicos los sanos, necesitan médicos los que están enfermos. Y Zaqueo estaba enfermo. Y una de las cosas que usted y yo necesitamos entender en nuestras vidas es que estamos necesitados urgentemente de la salvación de Dios en nuestras vidas. Si nos creemos que lo tenemos todo, si nos creemos ya sanos y salvos, no necesitamos médico. Pero cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas, reconocemos que necesitamos de esa salvación. Zaqueo se encontró con el Salvador en su casa. Es el mismo Jesús de la mujer adúltera, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es el mismo Jesús que vio a Zaqueo y le dijo: bájate de ahí, que conviene que yo cene en tu casa. Es el mismo Jesús crucificado al lado de dos ladrones. Hay personas que le llaman el ladrón bueno y el ladrón malo. Los dos eran ladrones malos, eran malos los dos. El único bueno ahí era Jesús. Si habían dos ladrones crucificados, ninguno eran buenos. Había un ladrón sin arrepentimiento y un ladrón arrepentido. Un ladrón que fue malo, un ladrón que posiblemente llegó a robar muchas cosas en casas, en fincas, en la calle, en comercios, y cuántas otras cosas habrá hecho. Pero se encontró con el Cristo crucificado, se encontró con el médico y la medicina al lado de él. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
te digo, desde hoy estarás conmigo. Entonces, no fue que el ladrón era bueno, era malo. Es que era un ladrón arrepentido. No fue que el ladrón se robó el cielo, fue que Jesús se lo robó a él. Y esa es la salvación. Cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco que yo no soy un santo, no soy santo nada, necesito la salvación que solamente puede venir de ese que tiene nombre de hombre y se llama Jesús. Jesús no fue arrestado obligatoriamente. Jesús se entrega. Dice en el Evangelio según San Juan que cuando fueron a apresar a Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy. Que cuando él dijo yo soy, los soldados cayeron sentados en el piso. La fuerza del Dios hombre, del hombre Dios, del Dios uno y trino, de ese que es el reflejo físico del Padre, Jesucristo, en su autoridad y en su poder, ese Dios que se dio, que se entregó voluntariamente, está diciendo yo soy, que es el eco del yo soy de Moisés. Moisés le preguntó a Dios, Señor, cuando ellos me pregunten en nombre de quién yo vengo, ¿qué les digo? Tú le vas a decir, yo soy, me envió. Jesús dijo, yo soy. Todos cayeron en el suelo. Jesús no es obligado por las autoridades. Jesús no es asesinado. Jesús es entregado y es sacrificado. Y en Él está nuestra salvación. En Él se encuentra toda nuestra salvación. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Diría San Pablo en la primera carta de los Corintios 15:55. Cuando Jesús es crucificado, tenemos que entender que en esa cruz del Calvario se encuentra Jesús, Emmanuel, pecado. Es Jesús que se convierte en pecado, porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado, dice la palabra. Jesús asume el pecado por nosotros. Pero cuando Jesús muere Jesús Emmanuel, pecado. Pero de momento Él resucita dentro de los muertos por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús resucitó y estamos en la fecha en que estoy grabando este video, estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Y en esa resurrección resucita no Jesús Emmanuel pecado, no, Jesús Emmanuel pecado murió. Ahora va a resucitar Jesús Emmanuel salvación. Porque por tu cruz nos has redimido, Señor. Nos has salvado. Esa es la salvación que viene de Cristo. Dice la palabra de Dios en la carta de los Efesios, capítulo 2, del 1 al 6. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, en los cuales vivíamos en otros tiempos según el proceder de este mundo, según el imperio de Satanás que actúa en los rebeldes, en medio de las tendencias de la carne y siguiendo los apetitos de la carne y de los malos deseos, destinados como todos ellos también al castigo. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, estando en grande amor, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo.
Por gracia hemos sido salvados y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Esa es la salvación. Tenemos un Salvador que es el Salvador, pero a la vez es la salvación. Que es médico, que a la misma vez es la medicina. Que es el sacrificio, que es el cordero, pero es el sacerdote que oficia ese sacrificio. Se presenta Él. Él es sacerdote y víctima a la misma vez. Y está reinando a la diestra de Dios Padre, en donde allí, junto al Padre, espera que nosotros hoy nos tomemos un momento para vivir nuestra salvación en Cristo, para agradecerle a Él su inmenso gesto de amor al morir en esa cruz del Calvario. Si Jesús no nos salva hoy, es porque ya nos salvó desde hace más de 2000 años. Jesús no te va a salvar, ya te salvó. Pero tú tienes, yo tengo, nosotros tenemos que abrazarnos y aceptar esa salvación que viene de Cristo, que viene de Él. No viene por medio de otra persona. Por medio de otra persona no viene. Por eso es que Él es el único mediador. Porque Él era el único capaz de quitar el pecado del mundo, y Él era el único que podía vencer las fuerzas oscuras del enemigo malo, y a su vez suprimiendo todas las consecuencias del pecado. En la cruz del Calvario Él murió por ti y por mí. Pero en su resurrección también tenemos que entender que su vida, su muerte, la muerte de Jesús en la cruz, produjo en nosotros vida. Algo en el razonamiento humano difícil quizás de comprender, cómo la muerte de una persona a su vez puede ser vida para otros. La muerte de Jesús en la cruz nos trajo la salvación y nos llenó de vida. Y esta realidad humana herida por el pecado, no corrompida, herida por el pecado, podemos encontrar en la persona de Jesús al médico y a la misma vez la medicina. Amados hermanos, para ir finalizando, queremos darle gracias a ese Dios por salvarnos. Yo quiero invitarte en estos momentos, vamos a hacer una breve oración. Y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por haber entregado a tu Hijo amado Jesucristo, por amor a nosotros, por haberlo entregado a nosotros, Señor. Porque de acuerdo a como dice el Evangelio según San Juan capítulo 3:16, que tú nos has amado tanto que entregaste a tu Hijo, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque no tan solamente nos has entregado a tu Hijo, sino que te has revelado a nosotros por medio de Él, porque eres Él, porque tú eres el rostro. Jesús es el rostro de Dios. Jesús, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Y Jesús le contestó: tanto tiempo que he estado entre vosotros y no me conoces. Jesús es el rostro del Padre, es el reflejo vivo del Padre.
porque hay un solo Dios en tres personas, Dios uno y trino, cada uno dentro de su persona, dentro de su misión. Y la misión de Jesús fue la de redimirnos por medio de la cruz. Bendita cruz, bendita pasión, benditos dolores, bendita sangre, bendita corona, benditos clavos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos a ti, Señor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amado hermano, espero que este video haya sido de bendición para usted y para su familia. Si lo ha sido, quiero invitarte a que lo compartas, a que te suscribas a mi canal de YouTube, a que invites a otros amigos o hermanos, familiares a que se unan a mi canal. Si ustedes desean apoyar este ministerio, les quiero invitar a que vaya a amazon.com y allí escriba mi nombre, Moisés Ríos Pérez. He tenido la bendición a esta fecha escribir 7 libros. Si usted desea adquirir uno, pues lo puede hacer a través de Amazon o se puede comunicar con mi persona por mensaje privado. Que Dios me los bendiga, me favorezca que me los acompañe. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se me cuidan, Dios me los bendiga.